Muy buenas noches, amados hermanos, saludándoles en esta hermosa tarde. Ya es día 3 de febrero, perdón. Ya vamos en el mes de febrero, pasan los meses volando. Y queridos hermanos, les agradezco a todos por estar pendientes de las enseñanzas de la palabra de Dios y también por estar atentos a la oración. Gracias hermanos. Gracias también a todos los que de alguna manera nos acompañan desde Sudamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá, Alaska, algunas islas del Caribe. Muchas gracias hermanos, que Dios les pague por estar con nosotros. Vamos a pedir a Dios que envíe su Santo Espíritu en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lo vamos a pedir por medio de la Virgen María. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por el medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, corazón dolorosísimo, tu amadísima esposa. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón dolorosísimo e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, ven en el nombre poderoso de Cristo, con la intercesión de la Virgen y del Señor San José, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, muy buenas tardes, buenas noches para otros. Ya muy buenas noches, ¿verdad? Para Phoenix, buenas tardes. Para México, para allá, son buenas noches. California, buenas tardes. Baja California Sur, se me hace que ahí son buenas tardes ahorita todavía. Gracias, hermanos, por ponernos de dónde nos escriben. Me estoy acordando ahorita que en el tema pasado les dije que les iba a mandar saludos al final y se me fue la onda, me van a regañar mañana. Ay, discúlpenme, entonces les mando saludos mejor desde ahorita les mando saludos a todos, un saludo, un abrazo. Gracias por acompañarnos en esta enseñanza que son las presencias de Cristo. ¿Dónde está Jesús? Eso lo vamos a aprender el día de hoy de una manera especial. Saludos a todos mis hermanos, abrazos y bendiciones, y si estuvieron en la clase de ahorita, una disculpa que al final no les mandé saludos a ver de dónde eran, de dónde nos estaban acompañando. Muchas gracias por estar en este momento con este servidor. Para comenzar la enseñanza, nomás quiero cerciorarme bien. Saludo a Perú, a los hermanitos de Perú. Por favor, si me ponen ahí. En Lima, Perú son las 10 de la noche, dice. Si me pueden poner ahí que sí se escucha bien para comenzar. Nomás quiero ver eso. Buenas noches en Baja California Sur, son buenas noches también. Entonces, en San Antonio, buenas noches en todos lados ya son buenas noches. Bendiciones para todos, gracias por acompañarnos. Que alguien por el amor de Dios ahí me ponga que sí se escucha bien. Eso, Isabel Jurado, gracias, sí se escucha bien.
Bendiciones. Gracias. Amados hermanos, hoy la palabra de Dios vamos a ver primeramente las presencias de Jesús, las presencias de Cristo con nosotros. Entonces, qué hermoso, ¿no? Las presencias de Jesús. Yo quiero, mis hermanos, que vean la primer presencia de Cristo que quiero hablar el día de hoy. Es la presencia de Cristo en el más pobre, en el más necesitado y en quien menos vemos a Cristo. Yo quiero que vean ustedes, por ejemplo, lo que dice la primera carta de Juan en el capítulo 3. Bueno, voy a leer primero primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19 y 20 y 21. Escuche, primera carta de San Juan, capítulo 4. Primera carta de San Pablo, capítulo 4, versículos del 19 al 21. Dice así San Juan: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Buena definición de San Juan. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Por qué en la Iglesia Católica es tan importante la caridad? Es tan importante las obras de misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Quién nos amó primero? Jesús. Jesús nos amó hasta el extremo, hombre. Si alguien verdaderamente amado es Jesús, nos amó hasta el extremo de morir en la cruz. Eso está en Juan capítulo 13. Capítulo 13. Yo ahorita, nomás para que vean así, rápidamente, les quiero poner aquí lo que dice: Él nos amó primero. Segundo, dice el versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Porque quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. En otras palabras, a Dios se le ama en el hermano. Y nosotros hemos recibido de Él este mandamiento: quien ame a Dios, ame también a su hermano. Entonces, primera presencia de Jesús. Jesús está en el más pobre. ¿Y por qué lo dice Jesús? ¿Por qué no lo enseña así, de esta manera? Mire, voy a leer el capítulo 13 de San Juan para que vea usted cómo el Evangelio de San Juan nos dice claramente que Jesús nos amó hasta el extremo. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús nos amó hasta el extremo. Entonces, como Jesús nos amó, nosotros tenemos que amar. Así lo dice San Juan. Vuelvo a repetirlo. Dice Juan, primera carta de Juan, ahora 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nos amó hasta el extremo. ¿Qué es lo más extremo que hay? Amar en la cruz. Tú amas y no te duele, no te cuesta, entonces no amas. Por eso la Madre Santa Teresa de Calcuta decía: hay que amar hasta que duela. ¿Te duele dar un poco, una chamarrita, un poquito de tu dinero? ¿Te duele dar un aventón a alguien? ¿Te duele pichar una comida, regalar una comida? ¿Te duele? Entonces, si te duele, has amado hasta el extremo. Hay que amar hasta el extremo como Cristo nos amó. Pero mira lo que dice primera de Juan 3:17. Si alguno que posee bienes del mundo ve a su hermano que está necesitado y le cierra las entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? ¿Cómo puede decir una persona: yo siento el amor de Dios, Dios me ama? Y cuando ve a una persona que está pasando necesidad, si alguno que posee bienes en el mundo, alguna persona que tiene dinero, que tiene lo necesario, no dice que sea rico, dice que tenga bienes materiales, que posee bienes del mundo,
ve a su hermano que está necesitado y le cierra las entrañas, porque el judío dice, no ames con la mente, ama con las entrañas, el amor entrañable. ¿Cuál es el amor entrañable? El amor de la cabeza aquí es, sí le voy a ayudar porque pobrecito pues no trae zapatos. Y el amor entrañable es, si yo estuviera así y no trajera zapatos, quisiera que alguien me ayudara. Entonces, fíjate qué tremendo. Si alguno que posee bienes del mundo ve a su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y según la verdad. Entonces, Cristo está en el más pobre. ¿Por qué lo dice? En Mateo 25, dice así, cuando condena a todos los que no le ayudaron, dice Mateo 25:41, alejaos de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Fíjate cómo dice Jesús, tuve hambre, yo tuve hambre, no dice, los pobres tuvieron hambre, no. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estaba desnudo, no me vestiste, en la cárcel, enfermo, no me visitaste, era forastero y no me hospedaste. Señor, ¿cuándo no lo hicimos? Cuando no lo hiciste con esos mis hermanos más pobres, a mí no me lo hiciste. Entonces, Cristo está en el más pobre. Primera presencia, Cristo está en el más pobre. Segunda presencia, Cristo está en la Eucaristía. Cuando leemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, fíjate cómo dice Juan capítulo 6, qué hermoso nos dice aquí. Dice así, Juan 6, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre vive y me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Fíjate cómo dice, el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo dice que Él es pan y que en el pan está su carne y su sangre. Entonces, para nosotros, los cristianos católicos, Cristo está en el más pobre, Cristo está en el pan eucarístico. Por eso lo adoramos ahí en su presencia real. Y mira cómo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el último día, porque Él quiere que comulguemos. Y luego dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi sangre permanece en mí y yo en el Padre, y yo en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hasta ahí ya hemos explicado dos presencias de Cristo. Primera presencia, Cristo está en el más pobre. Cristo está en el pan eucarístico, en la Eucaristía. Ahora, nos dice la palabra de Dios aquí lo siguiente. En San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio existía la palabra de Dios, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Entonces, Dios palabra existe desde el principio. La palabra de Papá Dios es su Hijo. La palabra es una emanación de sí mismo. Así como mi palabra es palabra de Saúl, así 1000 veces más, millones de veces más grande es Papá Dios, su palabra y el Espíritu Santo. Yo soy Saúl. Cuando hablo, sale un vaho que es el Espíritu, pero lo que se oye es mi palabra. Si así humanamente puedo hablar de tres cosas que yo tengo, que
puede uno explicar las tres personas de un solo Dios, pero en tres personas. Y una de ellas es la palabra que sale del Padre y que bajó a esta tierra. Dice así San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios, todo fue creado por ella, y no se hizo nada sin ella, sin la palabra. Lo que se hizo en la palabra era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Entonces todo fue creado por la palabra de Dios. Estar en la palabra de Dios es estar en la luz. Pero mira lo que dice el versículo 14. Y la palabra se hizo carne y puso su morada para siempre con nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre, como unigénito lleno de gracia y de verdad. Entonces la palabra se encarnó, la conocemos como Jesús, y es el Hijo de Dios y recibe la gloria del Padre. Juan da testimonio de él y clama: este era aquel de quien yo dije, el que viene detrás de mí está puesto sobre mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud, o sea, de Jesús, hemos recibido todos gracias por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto, jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él nos lo ha mostrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra es el Hijo, que estaba ¿dónde? En el seno del Padre, en la intimidad del Padre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es una intimidad única. Y entonces el Verbo se encarna en la Virgen, toma carne y sangre, nace y se predica a sí mismo. Tercera presencia de Cristo. La primera es el pobre. La segunda, el pan eucarístico. Y la tercera, la palabra de Dios. Pero la cuarta es muy interesante. La cuarta es el pueblo de Dios. Y nos dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo, si mal no recuerdo, primera de Corintios, dice 12, versículo 12. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, no obstante, su pluralidad no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido bautizados todos para formar más que un cuerpo. Todos los bautizados formamos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para formar más que un cuerpo. Judíos, griegos, esclavos, libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie: puesto que no soy mano, yo no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Y si el oído dijera: puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todos los bautizados formamos un solo cuerpo. Pero mira lo que dice la carta a los Romanos. Romanos capítulo 6. Mira cómo dice Romanos 6 en el versículo 5. Romanos 6:5 nos dice así la palabra de Dios. Porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante. Palabra de Dios. Todos los bautizados hemos sido injertados en Cristo. Porque si nos hemos injertado en él, en Cristo, por una muerte semejante a la suya, porque está hablando de morir, el bautismo significa morir para resucitar a una vida nueva. Toda persona cuando es bautizada, hoy en día, pues a veces no se entiende muy claro, pero voy a tratar de expresártelo de la mejor manera. Voy a tratar de hacerme entender.
Cuando una persona es bautizada, la toman de aquí así y le tapan la nariz y la meten debajo del agua. Eso quiere decir bautizar, sumergir. ¿Y qué representa eso? Si estás debajo del agua, estás muerto. Cuando sales del agua, resucitas. Morir para resucitar. Entonces dice aquí, porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante, o sea, por el bautismo, también estaremos por una resurrección semejante. Nosotros, todos los bautizados, hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice Colosenses 1:18 y Efesios 1:22. Te leo primero Efesios 1:22. Dice así: y os ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para que presentaros santos, inmaculados e irreprensibles ante él. Ay, perdón, estoy leyendo Colosenses, espérenme, perdón, me equivoqué. No estoy leyendo a Efesios 1:22. Efesios 1:22, ahí se los voy a leer, perdón, me equivoqué. Sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la iglesia. Sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo. Sometió todo bajo sus pies, dice San Pablo, y le constituyó cabeza a Cristo, cabeza suprema del cuerpo que es la iglesia, la plenitud del que lo llena todo en todo. ¿Quién es el cuerpo? Nosotros los bautizados. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Cristo está en todos los bautizados? Sí. Está en el pobre y está en todos los bautizados. Está en la Eucaristía y está en la palabra de Dios. Pero falta una quinta presencia. Y esa quinta presencia nos dice San Lucas así. Vamos a leer en el Evangelio de San Lucas. Perdón, estoy en San Juan. Nos dice preciosamente la palabra así. Permítanme. Aquí está, pero bueno, voy a empezar explicando cómo Jesús habla de cómo Él deja a sus apóstoles y cómo Él les bendice. Escuchemos primero, antes de leer aquí San Lucas. Dice: regresaron los 72, Señor, hasta los demonios se nos someten. Él les dijo: yo les veía a Satanás caer como un rayo del cielo. Mirad, os he dado poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se sometan, alegraos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces Jesús les da autoridad. Y les da autoridad, dice aquí Lucas 10:17, les da autoridad de una manera especial. Ahora, vamos a ver otro texto para que le agarremos más saborcito al caldo. Ahora vamos al capítulo 9. Dice el capítulo 9. Dijo: estando una vez orando a solas en compañía de los discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que eres Juan Bautista, otros Elías, otros un profeta. Les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero él les mandó enérgicamente que no lo dijeran a nadie. Dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Este mismo texto lo vamos a ver en San Mateo,
capítulo 16, versículo 18, para que vean cómo San Mateo lo explica un poquito mejor y cómo Jesús da su autoridad a los apóstoles y a los discípulos. Nos dice así la palabra de Dios, Mateo 16, 18. Y yo a mi vez te digo, un poquito antes, leía ya, dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 13, ellos dijeron, unos que eres Juan Bautista, Elías, Jeremías o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pero mire qué bonito le agrega San Mateo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Les da poder en contra de los demonios, en contra del infierno, en contra del Hades. Y luego mire lo que dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Le da una autoridad tremenda. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso lo que dice aquí. La autoridad que le da a la iglesia. Porque Cristo está en su cuerpo, que es la iglesia, pero también está en cada sacerdote, en cada obispo. Sí, en cada sacerdote y en cada obispo. Y es hermosísimo, mis hermanos, cómo la palabra de Dios nos enseña a valorar. Primera presencia, Cristo está en el más pobre. Segunda presencia, Cristo está en el pan vivo bajado del cielo. Tercera presencia, Cristo está en la palabra. Cuarta presencia está en el pueblo, en su iglesia. Y está no nomás en su iglesia, que son los bautizados, también sabes dónde está. Está en los ordenados, en los obispos y en los sacerdotes. Y es hermoso, mis hermanos, como dice la palabra, quien a ellos rechaza, a mí me rechaza. San Lucas es el que nos dice ellos, ¿verdad? Que Cristo está con ellos. Quien a ellos recibe, a mí me recibe. Quien a ellos rechaza, a mí me rechaza. Y dice Mateo 10, mire, se lo voy a leer, Mateo 10, para que vea cómo Jesús lo hace ver, que Él es el que vive en cada hermano sacerdote. Dice así, Mateo 10, 40. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Quien recibe a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Quien reciba a un santo por ser santo, recompensa de santo recibirá. Palabra de Dios. Entonces, si recibimos a un sacerdote, es a Cristo mismo quien recibimos. Lucas 10 nos va a decir, Lucas 10 nos dice así, permítanme tantito. Es para que lo apunten ahí. Lucas 10, 16 y Lucas 9, 48. Lucas 10, 16 dice así: quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Lucas 10, 16.
Les leí primero Mateo 10:40. Quien a vosotros recibe, quien recibe al Papa, recibe a Cristo mismo. Quien recibe al obispo, recibe a Cristo mismo. Quien recibe a su párroco, recibe a Jesús mismo. Pero también Lucas 10:16 dice, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Por eso es importante escuchar a la iglesia, a cada sacerdote, a cada obispo, a la jerarquía de la iglesia. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, no rechaza. Dice, y quien me rechaza a mí, rechaza a aquel que me ha enviado. Entonces, imagínese, qué tremendo lo que dice aquí la palabra de Dios. Y dice aquí en 9:48, el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado, pues el más pequeño de entre vosotros es el mayor. Todos los que siguen a Cristo tienen que hacerse como niños, todos, y todos tienen que depender totalmente de Jesús. Y dice aquí, el hacerse pequeño. Pequeño en la Biblia es un estudio bíblico porque dice, el que reciba uno de estos mis pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Los sacerdotes, los obispos, quienes lo dejaron todo y se hicieron pequeños por amor a ti. Entonces, cuando se habla de pequeños ahí, quien rechace a uno de estos pequeños se refiere a los que siguen a Cristo. Y por eso dice, hay muchos textos que mencionan esto, pero especialmente en Lucas 10:16 dice, el que lo rechaza a ustedes me rechaza a mí. Cristo está en cada sacerdote. Es la quinta presencia, mis hermanos. Primera presencia, número 1, Cristo en el pobre. Número 2, Cristo en el pan eucarístico. Número 3, Cristo en la palabra de Dios. Número 4, Cristo en la comunidad, en el pueblo. Y número 5, Cristo en el presbítero, en el obispo, en el sacerdote. Quien lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Quien lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y va hasta decir, aquel que le diere tan solo beber un vaso de agua no quedará sin recompensa. Atienda bien a los sacerdotes cuando van a su casa. Deles de comer bien porque es al mismo Cristo que le está dando de comer. Cuídelos, cuide a su párroco, ore mucho por él, defiéndalo de los ataques del enemigo, orando, ayunando y ofreciendo penitencia por ellos. Amados hermanos, estas son las 5 presencias de Cristo. Ame a su sacerdote, ame, hermanos, la palabra de Dios. Cristo está en la palabra de Dios. Lea la Biblia, bésela, ámela, porque ahí está Cristo, es la presencia de Cristo. Cuando vaya a la Eucaristía, doble rodilla en el sagrario y hable con Dios un buen rato. Y luego, mis hermanos, Cristo está en el pobre. Cuando vea a un pobre, acuérdese, Cristo se está acercando a mí. Cuando le pida, dele algo, no le dé la espalda al pobre. Si no ama usted a su hermano, a quien ve, no va a poder amar a Dios a quien no ve. Esas son palabras de Primera de Juan. Así es que Cristo está en el presbítero, Cristo está en la palabra de Dios, Cristo está en el pan de vida, en la Eucaristía, Cristo está en el más pobre y Cristo está en el pueblo. Presbítero, palabra de Dios, pan de vida, pueblo y pobre. Las 5 presencias de Cristo. A veces nos cuesta más verlo en el pobre, le sacamos la vuelta, en el pobre y en el presbítero. Ame a su presbítero. Va a decir usted, es que yo le digo padre. Sí, es padre espiritual, pero el nombre correcto es presbítero. Es que yo le digo señor cura. Pues sí, porque ayuda a curar el alma. Con la confesión, la unción de los enfermos, tantas cosas. Los sacramentos. Pero su nombre es presbítero. Pero es que yo le digo al sacerdote.
Sí, ofrece la víctima, es un sacerdote, pero su nombre es presbítero. Fíjese cómo firma. Mi párroco firma así. P-B-R-O, presbítero Luis Escudero. Su nombre es presbítero y quiere decir anciano en sabiduría, y Cristo vive en cada sacerdote. Ama, defiende, cuida a tus sacerdotes. Ama, defiende y cuida a los pobres. Ama y defiende y cuida a tu comunidad, a tus hermanos, a la asamblea. Ama, defiende y cuida la palabra de Dios. Ama, defiende y cuida la Eucaristía, porque Cristo está presente. Bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, Padre bueno y amoroso, hoy te damos gracias por todos los hermanos que escucharon la palabra. Señor, dales fe. Envía tu Santo Espíritu para que, conociéndote, te amen. Te encuentren, Jesús, en el pobre, en el pueblo, en la palabra de Dios, en el pan eucarístico y en el presbítero obispo. Señor, bendice a cada hermano que hoy escucha para que ame su parroquia, para que ame su comunidad y para que luche por extender el reino de Dios unidos a su parroquia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó, dale like y dale en el botón azul de seguir, porque Jesús dice en Mateo 16:24, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Por eso, en el botón ahí dice seguir. Si tú le das seguir a esta página, es una página de oración, de instrucción bíblica y de misión. 3 cosas: oración, misión e instrucción te ayudarán para la salvación. Escúchalo bien. Esta es una frase de aquí, de este chango que está aquí enfrente de ti. La oración con la instrucción y la misión te llevarán a la salvación. Échale ganas. Bendiciones. Nos vemos mañana a las 6, clase de Biblia, y a las 8, la predicación. Bendiciones.